Buenas tardes a todos. Hola, veo que os estáis conectando. Os agradezco esta oportunidad que nos dais una tarde más de compartir desde los ordenadores este ratito para ir profundizando en el tema que hoy nos toca, que es el de diabetes y nutrición. Tenéis que tener en cuenta que cualquier duda sobre diabetes siempre os recomendamos que la consultéis con vuestro profesional sanitario, ya que los síntomas y circunstancias individuales pueden variar. Entonces, sin más, os voy a dar paso a Sergio Castaño. Sergio, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Cuéntame un poquito sobre ti, para que te conozca. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Veo un montón de nombrecitos por ahí conocidos, a los que quiero mucho. Y al resto, pues ya os querré cuando os conozca, que seguro que nos conoceremos. Gracias a esto. Veo gente conectada de todos los sitios del mundo, madre mía. Espero poder ayudaros en lo que pueda, ¿vale? Bueno, mi nombre es Sergio Castaño, ¿vale? Yo soy enfermero pediátrico en un hospital privado aquí en Madrid. A raíz de ser enfermero pediátrico y de ver cómo me venían los pacientes con diabetes al hospital, los niños con diabetes, con debut diabético sobre todo, me di cuenta de la importancia que tenía la diabetes en los pacientes y entonces lo que hice fue hablar con mi gente del hospital y decirles que por qué no creamos una consulta de enfermería. Creamos una consulta de enfermería de diabetes, me formé para ello y terminé siendo educador en diabetes, como muchos ya sabéis. A raíz de ahí, creamos una página de Instagram. La página de Instagram hizo que conociese un poquito más el mundo de la diabetes y de la nutrición saludable. Y aquí estoy, intentando daros consejos para poder llevar vuestra diabetes un poquito mejor. Genial, Sergio. Y veo que hoy nos vas a hablar sobre índice glucémico y más, ¿no? Y más conceptos que pueden ser interesantes. Lo que me gustaría es para todas aquellas personas que no pudieron ver la sesión anterior, pues que nos refresques un poco cuáles fueron los temas que viste. Vale, pues en el webinar anterior lo que vimos fue un poquito más, algo más básico. Hablamos sobre todo de qué era una alimentación saludable, qué se conocía por alimentación saludable, que no es lo mismo que equilibrada, porque no es lo mismo una alimentación equilibrada con una alimentación saludable. Una alimentación equilibrada lo que te dice que tienes que tener una composición en hidratos de carbono, en proteínas y en grasas que tiene que ser de un determinado porcentaje, pero decíamos que esa alimentación equilibrada podía ser que tú fueses al McDonald's y tú comieses una alimentación equilibrada porque podías llevar ese porcentaje de hidratos de carbono, grasas y proteínas, pero no saludable porque no eran alimentos que realmente fuesen saludables, que no estuviesen exentos de grasas saturadas, de azúcares blancos y harinas refinadas. Hablamos también de qué eran los hidratos de carbono, de hidratos de carbono simples, hidratos de carbono complejos, el almidón, la fibra, esos conceptos que todos conocíamos, de qué tipo de alimento y qué hidratos de carbono tenía cada alimento, también hablábamos un poquito, y sobre todo hablamos del contaje de raciones, de lo que es una ración de hidratos de carbono, que como todos sabéis, si no os lo recuerdo, es todo alimento que me aporte 10 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Y decíamos que era importante contar esas raciones de hidratos de carbono pues porque mejoraba nuestro control glucémico, porque conseguíamos flexibilidad en nuestra alimentación, ¿vale? Porque disminuía esos episodios de hipoglucemia tan horribles y que tanto miedo nos dan y porque al final lo que hacían era mejorar la calidad de vida de todos los que tenemos o no tenemos diabetes. Y terminamos un poquito este webinar contando raciones, es decir, pues explicaba un poquito cómo era el proceso de contar raciones, cómo teníamos que contar raciones en función de si eran alimentos etiquetados o si eran alimentos de comida real que no tenían etiqueta y cómo se podía hacer. Así nada, ¿eh? Así resumido, pero llevó Sí. su ratito. Y nada más, Sergio, todo tuyo. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que quiero empezar diciendo es dar las gracias a Abbott, ante todo, ¿vale? Por haber confiado otra vez en mí, por poder hacer este tipo de webinars que a mí me parecen una maravilla para todas las personas que tienen diabetes y para las que no, pero sobre todo para las personas que tienen diabetes porque sabéis lo difícil que es, sabéis lo complicado que es tener que llevar adelante una enfermedad como esta y gracias a este tipo de cosas que nos hace Abbott podemos
podemos ayudaros o por lo menos intentar ayudaros en la medida de lo posible. Dicho esto, también quiero decir que claro, yo no soy nutricionista. Yo soy enfermero pediátrico y educador en diabetes. Es verdad que tengo formación en nutrición, que estoy terminando ya por fin el máster de nutrición y salud, ¿vale? Pero no soy nutricionista. Con lo cual, cualquier duda, cualquier problema que tengáis con la nutrición, tenéis que dirigiros a un nutricionista o endocrino, ¿vale? Para que os pueda ayudar. De la misma forma que yo os puedo dar pautas de diabetes como enfermero, ¿vale? Dentro de mi consulta. Esto es un webinar en el que vamos a hablar de conceptos generales. Vamos a hablar de conceptos generales porque, como sabéis, ¿vale? Para conocer y para controlar esa diabetes, pues tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Tenéis que saber de todo. Al final tenéis que saber de cálculos matemáticos para poder contar raciones, de tiempos de insulina, de cinética de insulinas, un montón. Tenéis que conocer de alimentos, de cuáles funcionan, de cuáles no, de cuáles me van a subir o cuáles me van a bajar la glucemia. Al final, para vuestra diabetes tenéis que saber de un montón de cosas porque si algo sabéis los que tenéis diabetes es que esto no es nada fácil, ¿vale? Entonces, hoy os quiero hablar de 3 conceptos básicamente. El primer concepto es el índice glucémico, el segundo sería la carga glucémica y vamos a hablar también un poquito de la unidad grasa-proteína, ¿vale? Vamos a verla por encima, pero para poder ayudaros un poquito en ella. Vale, ¿qué es el índice glucémico? Vale, pues el índice glucémico es un término que se conoce hace ya un montón de tiempo, yo creo que como unos 40 años, 45 años se lleva utilizando un montón de tiempo y que además hay un montón de gente que te dice, hay un montón de definiciones diferentes del índice glucémico, pues al final todo nos suena, si es como el alimento me sube el azúcar o si es como el alimento, ¿cuánto rápido me va a subir ese azúcar? Bueno, el índice glucémico es la capacidad que tienen los alimentos de elevar los niveles de glucosa una vez que los hayamos ingerido, ¿vale? Es decir, una vez que el alimento entra en nuestro cuerpo, cómo ese alimento nos va a elevar los niveles de glucosa. Que si esto fuese matemática, pues diríamos, mira, qué fácil. Yo tengo una sandía que tiene un índice glucémico de 75, pues yo sé que el índice glucémico sobre la sandía es 75. Pues no. Todos sabemos que esto nunca es así. Por desgracia, nunca es matemáticas. Y todavía cuando no tenemos diabetes, a lo mejor es un poquito más fácil. Pero con diabetes es bastante más difícil y vosotros creo que lo sabéis. ¿Cómo se calcula ese índice glucémico? ¿Vale? ¿Cómo calculamos ese índice glucémico? Pues bien, el índice glucémico es un parámetro que se calcula cogiendo una determinada población, ¿vale? Que no tiene diabetes, es decir, cogen un grupo de jóvenes que se apuntan en un estudio que no tienen diabetes y lo que hacen es darle como una carga de glucosa. Les dan una carga de glucosa de unos 50 gramos de glucosa más o menos y se van midiendo la glucosa más o menos cada 30 minutos y lo que hacen es ver qué hace esa glucosa, qué hace en el cuerpo esa glucosa, cuánto sube, qué curva hace. Lo que hacen es ver qué hace esa glucosa. Una vez que dan esa carga de glucosa pura, lo que hacen es darle otro alimento, ¿vale? Le dan la misma cantidad de hidratos de carbono de otro alimento, de todos ellos, para calcular los índices glucémicos de todos. Y ven cuál es la curva que hace, ¿vale? Se ve qué curva hace ese alimento y una vez que tienen esos datos, los comparan. Entonces, comparan el que ha hecho la glucosa con el que hace el resto de todos los alimentos. Así que, por lo tanto, nos van a diferenciar en distintos parámetros. Vamos a tener un índice glucémico alto, un índice glucémico medio y un índice glucémico bajo. Es decir, como tenéis aquí en la tabla, si el índice glucémico del alimento es menos de 55, quiere decir que tiene un índice glucémico bajo. ¿Qué es que tenga un índice glucémico bajo? Pues que tenga un índice glucémico bajo quiere decir que ese alimento va a elevar la glucosa en sangre, pero de forma más lenta que lo haría la glucosa. ¿Vale? Es decir, que si yo tengo una nuez, por ejemplo, que las nueces tienen un índice glucémico bajo, me va a elevar la glucosa de una forma más lentita, ese pico de glucemia va a ser más lento que el que lo haría, pues, un higo, por ejemplo, una pasta, un arroz, un pan, ¿vale? Índice glucémico medio es que está entre los valores medios y un índice glucémico alto quiere decir que ese alimento, una vez que pasa a la sangre, el efecto que tiene se parece mucho al que tiene la glucosa. Eso es lo que nos va a decir más o menos el índice glucémico. Claro, ¿qué pasa? Que esto lo hacemos con personas que no tienen diabetes. En el momento que aparece la diabetes, esto ya cambia. La cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, si he tenido hipoglucemia, si me he puesto la insulina, ¿cuándo me la he puesto? ¿Qué cantidad de insulina me he puesto? Si mi páncreas está mejor ese día, está peor porque todavía estoy en luna de miel.
si tengo insulina circulante en el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Así que no es tan fácil, como decía, como parece. ¿Vale? Perdón. Vale. Una vez que tenemos esto claro, ¿vale? Tenemos este concepto claro, irme diciendo, me vais escribiendo por aquí, por favor, si lo vais teniendo claro y así yo me siento mucho más a gusto conmigo mismo, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer luego al final, mejor. Vamos a ver qué cosas nos van a afectar en el índice glucémico. Las voy a poner todas juntas y os las voy explicando poquito a poco porque me las voy a saltar y las voy a explicar un poquito como yo quiero. Vale. ¿Qué cosas nos va a afectar a ese índice glucémico? Porque, claro, no es solamente que yo teniendo diabetes tenga todo ese tipo de cosas que me pueden afectar, sino que encima, aparte de todo ese tipo de cosas, tengo una serie de parámetros que tengo que tener en cuenta. Es decir, nos va a afectar la maduración de ese alimento. ¿Qué quiere decir la maduración? Pues que cuando un alimento está muy maduro, eso quiere decir que tiene más azúcar libre. Que tenga más azúcares libres, ¿qué nos va a pasar? Que nos va a pasar a sangre más rápido. Es decir, que la curva de glucemia va a ser más alta, que el alimento se va a parecer más a lo que hace la glucosa. Es decir, que el índice glucémico es más alto, más maduro, índice glucémico más alto. Si por el contrario el alimento es menos maduro, ¿vale? O está en un proceso de maduración anterior, pues nos va a pasar a sangre más lentito y no nos va a hacer ese pico de glucemia tan alto. Cuando tenemos que tener en cuenta, pues sobre todo con las frutas y con las verduras, más con las frutas, obviamente. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, el tipo de partícula que vamos a consumir. No es lo mismo tomar un alimento en crudo que tomar un alimento líquido. Por eso, por ejemplo, muchos me preguntáis muchas veces el tema del zumo de naranja. ¿Por qué el zumo de naranja es bueno tomarlo y no es bueno tomar el zumo de naranja y tomar una naranja? Pues por eso mismo. Si yo tomo un alimento líquido, ese alimento líquido no tiene que hacer el proceso de masticación, de digestión, de pasar por el tubo digestivo, con lo cual ese alimento líquido pasa mucho más rápido el tubo digestivo y no se eleva la glucemia más rápido. En cambio, si es un alimento sólido, si es una naranja a bocados, que yo me como a bocaditos, esta naranja tenemos que masticarla, tiene que pasar por el esófago, tiene que pasar al estómago, actúan las enzimas digestivas. ¿Eso qué hace? Que la glucemia tarde más en elevarse. Tomamos alimentos sólidos mejor que líquidos, ¿vale? Cuando digo sólidos mejor que líquidos no quiere decir que no toméis agua, que luego ya la gente va a decir, no puedo beber agua, que me han dicho que no puedo beber agua. Bueno, no, tenéis que beber agua también, que es súper importante. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, ya vamos sumando, veis que no es fácil, veis que vamos sumando una, otra. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el orden en que tomo los alimentos, ¿vale? No es lo mismo que yo, si voy a comerme pues un plato de pasta con un plato de verdura, por ejemplo, no es lo mismo que yo me tome primero la pasta y luego la verdura o que me tome primero la verdura y luego la pasta. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo me tomo un plato de pasta y empiezo tomándome el plato de pasta, ¿vale? ¿Qué es lo que hace ese plato de pasta? Que es lo primero que entra en mi estómago, es lo primero que pasa por mi tubo digestivo y lo que hace es subir la glucemia más rápido. ¿Por qué? Porque entra la glucosa primero. Es sencillo. Si yo, en cambio, lo que hago es tomarme primero la verdura o la proteína, ¿qué pasaría? Que lo primero que entra en el estómago es la verdura o la proteína. Lo primero que entra en el tubo digestivo es eso. Con lo cual, si yo después me tomo el hidrato de carbono, ese hidrato de carbono se tiene que mezclar en el estómago o en el intestino con el resto del hidrato de carbono, de la proteína de la verdura que me esté tomando. Así que pasará más lento a la sangre. Con lo cual, ese índice glucémico nos va a bajar, ¿vale? De forma que, si yo me tomo primero el hidrato de carbono, ese índice glucémico me va a subir más rápido. Lo que tengo que hacer es intentar tomar primero los alimentos que no tienen hidratos de carbono. ¿Que se queda ahí? Seguimos para bingo. Vale. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el tipo de alimento, ¿vale? También es cierto, siempre hemos escuchado que están los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples son los que más rápido pasan a la sangre y todos son así. Los complejos siempre pasan mucho más lento. Tampoco es verdad. Sí que es cierto que la glucosa, la sacarosa, que son hidratos de carbono simples, obviamente son los primeros que pasan a sangre, porque ya hemos visto que tienen índice glucémico más alto y que los primeros que suben la glucosa, pues va a ser la glucosa. Eso está más claro que el agua, ¿vale? Pero, ¿y si hablamos del pan, por ejemplo? ¿Vale? El pan es un hidrato de carbono complejo.
Está compuesto por almidón, un montón de cosas, fibra y demás, ¿vale? Pero es un hidrato de carbono complejo. El pan tiene un índice glucémico, si mal no recuerdo, de 65-70, ¿vale? Es decir, es muy, muy parecido al efecto glucémico que me hace la glucosa, con lo cual va a tener un pico de glucemia muy alto. Y es un índice de carbono, y es un hidrato de carbono complejo, ¿vale? Con lo cual, esto de simple, rápido, lento, complejo, no es así siempre. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es unir ese pan a otros alimentos, ¿vale? Me puedo tomar ese pan con un poquito de grasas saludables. ¿Qué grasas saludables tenemos? Contestadme, a ver si me sabéis decir con qué podría tomar el pan para que no me subiese tan rápido. ¿Qué tipo de grasas saludables tenemos? Necesito un poquito de agua, me estoy ahogando. Efectivamente, maravilloso. El aceite de oliva virgen, esa maravilla de oro líquido que tenemos en el mundo. Ese aguacate, ese queso, efectivamente, si es que tenemos un montón de cosas. El salmón, las nueces, el pan con nueces, que hay muy poca gente que entienda lo del pan con nueces, pero ojo, que es una maravilla el pan con nueces, ¿eh? Cualquier fruto seco, los aceites de oliva, efectivamente. Pues todo eso, lo que hago es tomar ese pan unido a una grasa, ¿vale? Y además tomo ese pan, pero que me venga de harinas que no están refinadas, ¿vale? De harinas integrales. Con lo cual, así consigo que ese pico de glucemia no sea tan alto. ¿Sí? Esos almidones que tienen, esos almidones que están metidos dentro de los hidratos de carbono, mejor si no están refinados. ¿Por qué? Porque si es grano puro, vamos a tardar más en digerirlo, con lo cual el pico de glucemia no va a ser tan alto. Ojo, que estoy hablando todo el rato de gente con diabetes, porque obviamente estamos hablando en diabetes, pero que si no tenemos diabetes es igual de importante. El pico de glucemia va a ser igual de importante. Lo vamos a controlar, lo va a controlar nuestro páncreas, pero sí que es igual de importante. ¿Vale? Así que no solamente esto va a ser para la gente que no tiene diabetes, sino también para la gente que tiene diabetes. Otra cosita para ir subiendo nota más y que sea igual de más difícil todavía, ¿vale? La retrogradación. Vale. ¿Qué es la retrogradación? Que son palabritas que telan, pero que también tenemos que tenerlas en cuenta si queremos ir a subir nota. ¿Qué es la retrogradación? ¿Qué sabéis de la retrogradación? ¿Alguien sabe lo que es la retrogradación? Pues muy sencillo. Cuando nosotros tomamos un alimento, un hidrato de carbono complejo, ese hidrato de carbono complejo, para que pase al tubo digestivo y esas enzimas digestivas le ataquen y funcione y nosotros lo podamos convertir en todo lo que lo vamos a convertir cuando pasa dentro del tubo digestivo, lo que hace es, las enzimas digestivas lo van rompiendo y van formando como un gel, como una bolita así, ¿vale? Para que sea más fácil que el tubo digestivo lo digiera y que pase a la sangre. Muy bien. Pues si nosotros, cuando cocinamos ese hidrato de carbono, lo refrigeramos o incluso lo congelamos, que es mucho mejor si lo congelamos, ¿vale? Es decir, hacemos el típico tupper de siempre, ¿vale? Un tupper. Tú te haces la comida, la guardas en un tupper en la cocina. Cuando nosotros volvemos a tomarnos esa comida o tomamos ese hidrato de carbono frío, ¿vale? Esas ensaladas de pasta que sabéis que a mí me vuelven loco, esas ensaladas con lentejas que no puedo comérmelas más porque es que me las comería a bocados, ¿vale? Cuando tomamos ese hidrato de carbono refrigerado, ese gel se reorganiza otra vez, ¿vale? Y al reorganizarse otra vez, entonces es más difícil digerirlo. Al ser más difícil digerirlo, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer? Que nos disminuya el índice glucémico. Va a pasar más lento a la sangre. Con lo cual, siempre que estemos hidratando siempre que estemos refrigerando ese alimento, ¿vale? O congelando ese alimento, cuando nos lo volvemos a comer otra vez, cuando lo descongelamos y nos lo volvemos a comer, va a pasar más lento a la sangre y va a tener un pico de glucemia más lento. ¿Sí? Ahora bien, si calientas el plato después, no tiene mucha importancia, no afecta mucho luego a la reorganización del alimento, ¿vale? Javier, no es muy importante, lo puedes calentar sin problema, pero no va a volver a tener un efecto igual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Ojo, tenemos que tener en cuenta que todo esto son condiciones óptimas, pero yo tengo que saber qué pasa conmigo, ¿vale? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo esto siempre es lo que hemos dicho, lo que siempre hablamos en diabetes. ¿Qué es lo más importante en la diabetes? Ensayo y error. Yo siempre os lo digo, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Es decir,
que yo tengo que saber lo que pasa con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo cuando tomo un hidrato de carbono, cuando yo me hago una comida, me da igual la que sea, ¿vale? Unas lentejas, por ejemplo, a mí esa lenteja me da un pico de glucemia muy alto, ¿vale? Porque puede ser que me dé un pico de glucemia muy alto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ahora veo que me da una hiperglucemia muy alta, sí que haría esto, ¿vale? Sí que congelaría y utilizaría verduras, las lentejas en frío o me las comería después. Pero si cuando yo me tomo las lentejas, en mi caso, que además os pasa a muchos, por lo que sé, al final a las 2-3 horas tenéis una hipo o os baja mucho la glucosa, ¿vale? No podéis hacerlo. No podéis hacerlo. Tenéis que tener cuidado cómo lo hacéis. ¿Por qué? Porque puede ser que tengáis una hipoglucemia. Con lo cual, tengo que tener en cuenta qué es lo que me pasa y qué es lo que no conmigo mismo. Porque siempre tenemos que tener en cuenta qué me funciona a mí y qué no me funciona a mí. Y no me vale que lo que te funciona a ti me va a funcionar a mí, porque eso no suele ser nunca verdad. O sea, puede ser que sí, y es verdad que hay un montón de gente que les pasa y les funciona igual, pero la mayoría de las veces no es igual. Así que yo siempre me hago mi ensayo y error para mí y me cojo mi libretita al principio y me digo, con la lenteja me pasa esto, pero es que con la pasta no me pasa. Y es que con la pizza sí me pasa. Y es que ¿vale? Con lo cual, efectivamente, no te afecta nunca el mismo alimento, ¿vale? Unas veces te va a bajar y otras veces te va a subir. Tú tienes que saber lo que te pasa a ti, ¿vale? Tú tienes que saber siempre y estudiar siempre lo que te pasa a ti en tu cuerpo, porque va a ser diferente de lo que le pase a otro. Bueno, madre mía, esto ya no para de hablar, es que además no paro de hablar yo de normal. Más cositas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las flechitas que tenéis ahí. La pastificación. ¿Vale? ¿Qué es la pastificación? Pues la pastificación es el proceso en el que prensamos alguno de estos harináceos de trigo, ¿vale? El proceso de hacer macarrones, o hacer tallarines, o hacer espaguetis, ¿vale? Ese proceso, eso es lo que llamamos pastificación. También tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese proceso va a hacer que ese paso de la pasta sea más lento también, con lo cual también me va a aumentar la glucemia, más lento. Es decir, me va a disminuir el índice glucémico. ¿Hasta aquí todo claro, señor? ¿Todo clarito? ¿Lo tenéis clarito? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es súper importante, Carmen, que me acabas de decir, es el cocinado, ¿vale? El cocinado es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque la hidratación y el calor, ¿vale? En los alimentos nos va a aumentar el índice glucémico. Vale, la pastificación es el proceso de... Perdón, que me estáis pidiendo que lo repita. La pastificación es el proceso de prensar esa harina, ¿vale? Es decir, formar esos macarrones o los espaguetis o los tallarines, ¿vale? Esa pasta prensada, ¿vale? Esos macarrones o demás van a ser más difíciles de digerir. ¿Lo entendéis? Vale, sigo. Como os hablaba del tipo de cocinado. El tipo de cocinado hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque además es algo que hacemos continuamente. Es decir, la hidratación y el calor que le damos a los alimentos va a aumentar el calor. ¿Vale? Va a aumentar el índice glucémico, perdón, la hidratación y el calor nos va a aumentar el índice glucémico, que me voy echando a la cabeza, perdón que he tenido un día completito hoy, no vayáis a pensar que esto es fácil, y yo he tenido un día completito hoy. Nos va a aumentar el índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Os lo explico. Cuando un alimento lo cocemos mucho, ¿vale? Lo cocinamos mucho, al cocinarlo mucho ese alimento como que se degrada, ¿vale? Está como predigerido, ¿vale? Como que lo hacemos más blandito, para que lo entendáis, para que no sea difícil explicarlo. Lo hacemos como más blandito, está como predigerido. ¿Qué pasa si está predigerido? Muy sencillo, que al estar predigerido pasa más rápido, ¿vale? Entra más rápido al tubo digestivo, pasa más rápido a la sangre, nos sube la glucosa más rápido, ¿vale? Nos va a subir la glucemia mucho más rápido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dejar los alimentos un poquito menos hechos. Es decir, esa pasta, ese arroz, lo que hacemos es dejarlos más al dente, cocinarlos menos. ¿Por qué? Porque si yo los cocino menos, mi proceso de masticación es más lento,
pasa al tubo digestivo más lento, se digiere más lento, las enzimas digestivas tienen que actuar más, con lo cual va a tardar más en pasar a la sangre, el índice glucémico es más bajo, ¿vale? Entonces, el pico de glucemia es más bajo. ¿Pasa con las verduras? También pasa con las verduras. De hecho, hay una cosa que nosotros, por ejemplo, aquí que hay mucha gente de Latinoamérica he visto, en Latinoamérica las verduras las hacen muy poco, ¿vale? Y nosotros en España estamos acostumbrados a cocinar las verduras un montón, porque nosotros de normal cocinamos las verduras, los fritos y demás los cocinamos un montón, ¿vale? Pues cuando cocinamos las verduras mucho, no solamente nos hacen este efecto que os he dicho, que al final con la verdura tampoco te hace mucho efecto, sino que te producen un montón más de gas, ¿vale? Se producen un montón más de gases, con lo cual es mucho mejor cocinar con las verduras muy poco hechas, más al dente. Ojo, que aquí, igual que antes, tenemos que tener en cuenta qué me pasa a mí, ¿vale? ¿Qué me pasa a mí? Es decir, que si yo cuando me tomo el hidrato de carbono que sea, ese hidrato de carbono a mí, al tomármelo, me hace una hiperglucemia, entonces esa pasta, imagínate que a mí los macarrones, cuando me tomo los macarrones, yo me los tomo y a las 2-3 horas sigo manteniendo la glucemia alta. Vale, pues ¿qué tengo que hacerlos? Hacerlos más al dente, es decir, cocinarlos menos, ¿vale? Pero si por el contrario, a mí la pasta la hago cuando me la tomo de normal, ¿vale? Sin saberlo, ensayo y error todo el rato. Lo que me hace es no bajarme la glucemia, porque no me la va a bajar, me la va a subir al principio, pero luego tengo unas cifras bastante bajitas, ¿vale? Tengo que tener cuidado, la tengo que dejar menos al dente, es decir, la voy a cocinar un poquito más para que no me haga hipoglucemias, perdón. Sí, las verduras sí tienen hidratos, pero menos. Lo que digo es que las verduras tienen hidratos, pero tienen menos hidratos que lo que es la pasta, obviamente. Por eso, entonces, tenéis que tener en cuenta con ello. Veo que muchos de vosotros ponéis todo el rato, yo no hago pastas, yo no tomo pastas, no como esto, no como lo otro. Creo recordar que en el anterior webinar lo dije. Que tengas diabetes no quiere decir que no puedas comer. Efectivamente, Laura, yo como de todo. Efectivamente, mucha de la gente que conozco, de mis queridos pacientes con diabetes y amigos con diabetes de la página, podéis comer de todo. De todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Tenéis que saber cómo funciona el alimento en vuestro cuerpo, pero podéis comer de todo lo que os apetezca. O sea, sabiendo cómo funciona y con ensayo y error todo el rato, sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo funciona, cómo no funciona, cómo va a actuar mi cuerpo delante de esto, si voy a tener una hipoglucemia, si voy a tener una hiperglucemia, si me tengo que poner más insulina o menos, pero podéis comer de todo. O sea, lo que no puede hacer vuestra diabetes es que ya de por sí os está poniendo un montón de trabas y os está poniendo un montón de lucha y tenéis que estar pendientes de un montón de cosas como para encima decir esto no lo puedo comer, esto no lo puedo comer, esto no lo puedo comer. ¡No! ¡No! Me enfado ahí. Podéis comer de todo y saber qué es lo que os pasa y qué es lo que no, porque bastante os está poniendo trabas a la vida, como os he dicho, como para que encima no podéis comer algo. Perdón, que se me va la cabeza que a mí estas cosas de que os hagan sentiros diferentes me pone de mala leche. Vale, pues como os estaba diciendo, si cuando nosotros, en nuestro cuerpo, nosotros nos tomamos una pasta o lo que sea, un hidrato de carbono y me baja mucho la glucemia al final, ¿vale? A las 2-3 horas me baja mucho la glucemia, ojo, cuidadito, que lo que tengo que hacer es cocinarla un poquito más para que no me baje la glucemia. ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo insulina. No nos olvidemos de que nosotros nos estamos poniendo insulina. Esa insulina, al ponértela, si yo hago que mi pico de glucemia sea muy lento, que ese alimento pase muy, muy lento a la sangre, puede ser que la insulina vaya más rápida, se cuele por delante y vayamos para abajo, ¿vale? Y tengamos una hipo. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no. Efectivamente, hay que compensar, Carmen, muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vale, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que el índice glucémico es un parámetro, ¿vale? Es un numerito que está muy bien y que nos puede dar un montón de información, ¿vale? Pero que es un número, que ni es matemático, ni nosotros cuando nos comemos una pasta, un macarrón, no lo vamos a comer solos. Es decir, qué rico estos macarrones sin nada cocidos, que ya de por sí cocidos ya tendrían algo, porque seguramente le echaría un poquito de sal, ¿vale? Nadie se come algo sin nada de nada, sino que tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando comemos esos alimentos los comemos mezclados.
y que la velocidad de absorción, la velocidad de pasar a la sangre y demás va a modificarse mucho en función de cómo estemos comiendo los alimentos. Con lo cual, esto no es matemáticas. Estos son pautas que las tenemos que tener en cuenta y que nos vienen muy bien, pero que nunca van a ser matemáticas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, para haceros un resumen de todo lo que os acabo de decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O qué es lo que yo, por ejemplo, qué es lo que yo haría. Muy sencillo. ¿Qué tipo de hidrato de carbono tengo que tomar? Hidratos de carbono integrales, ¿vale? Hidratos de carbono integrales, siempre que pueda. Ahora mismo ya en cualquier sitio de compras, no voy a hacer publicidad en ningún mercado, nada de eso, pero en cualquier sitio de compras hay hidratos de carbono integrales. Y además, por suerte, el precio es muy, muy, muy parecido, ¿vale? A los hidratos de carbono. No como antes, que eran mucho más caros, sino que ahora casi todos, la pasta, el arroz, los fideos, todo eso lo tenéis casi todo integral. Los panes los tenéis integrales, perdón. Casi todos los hidratos de carbono, por suerte ahora, se están concienciando mucho, además les están dando mucha caña, y están en todos los sitios integrales. Entonces, siempre que pueda voy a tomar los hidratos de carbono integrales. Siempre que pueda voy a unirlos a esa grasa y esa proteína saludable, ¿vale? Grasas saludables, aguacate, salmón, los frutos secos, el maravilloso oro líquido de la ove, siempre que podamos, ¿vale? Los unimos a grasa o proteína, esa proteína saludable, esos fiambres blancos, el pavo, el jamón serrano, que eso es maravilla pura, cualquier proteína, el tofu, cualquier proteína que sea de origen vegetal, ¿vale? También, pero siempre unirlos. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va a hacer es disminuir, todo esto lo estoy diciendo porque lo que nos va a hacer es, son pautas para bajar el índice glucémico y que esos picos de glucemia no sean tan altos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer también? Hidratación y quitar ese calor que le damos al cocinarlo. ¿Qué puedo hacer? Congelar los alimentos, meterlos, refrigerarlos, tomarme esas ensaladas maravillosas que son ensaladas de pasta, ensaladas de legumbres, esas ensaladas frías que están de locura, que no estamos acostumbrados a mezclar determinados tipos de alimentos, pero es solamente cambiar un poquito las pautas y vais a ver lo ricos que están. De verdad que una ensalada le pones un poquito de lenteja y eso es que se te cae la baba de lo rico que está, que es que no os podéis imaginar lo bueno que está. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Elegir pastas, si podemos, que ahora también las hay en muchos de esos sitios, ¿vale? Que vengan de legumbres, es decir, pastas que vengan de garbanzos, pastas que vengan de lentejas, pastas que vengan derivados de guisante, ¿vale? Que estén hechas de legumbres. Muchísimo mejor que si son pastas que vienen de harinas refinadas, ¿vale? Más cosas que podemos tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta, comer siempre la fruta y las verduras en el momento óptimo de maduración, ¿vale? Que estén en su momento óptimo de maduración. Que yo sé que hay momentos en los que nos apetece un plátano de esos que está rico, 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 para endulzar sobre todo, pero eso sabemos que no lo podemos comer si queremos, pero lo que va a hacer es subirnos la glucemia más alta. Que yo no digo que no podéis comerlo. No seré yo el que diga que no te puedes comer una fruta, sea cuando sea. Pero sí tienes que saber lo que te pasa con ella, ¿vale? Si te la comes en momento óptimo de maduración, no te va a hacer ese picazo de glucemia. Si te la tomes cuando está un poquito más madura, pues entonces sí, ¿vale? Ojo, que podéis comer toda la fruta del mundo, ¿vale? Que nadie os diga que no podéis comer fruta, que estoy harto de escuchar en la consulta, es que me han dicho que no puedo comer fruta. De eso, nada. Toda la fruta es maravillosa, es lo mejor que hay en el mundo, la fruta, la verdura, las legumbres, eso es oro puro. O sea, nadie os puede decir que no comáis fruta. Que tengáis en cuenta qué es lo que hay, claro. Que tenéis en cuenta qué cantidad de fruta vais a comer o no, claro. Que tenéis en cuenta cuándo me la como, no es lo mismo comerme un plátano maduro que comerme no maduro, claro. Pero no comerla, ¿vale? No comerla, que la fruta es maravillosa. ¿Qué más? Alimentos, pues eso, los alimentos mejor crudos o al dente que muy cocinados, ¿vale? Siempre va a ser mejor un alimento, comerme un alimento crudo o un alimento al dente que comerme un alimento que esté muy cocinado. ¿Sí? Vale. Pues ahora os voy a intentar compartir mi pantalla, si soy capaz de hacerlo esto, que no soy yo muy ducho en esto de tecnologías, aunque no lo parezca, y os voy a poner una pantalla delante que tengo aquí. Vale, ¿la veis? Claro, es que no sé si la veis o no, porque... Todavía no se ve, Sergio.
¿Todavía no? Vale, pues tú me dices cuándo, Sara. Tú estás viendo, le has dado a compartir pantalla y ahora te aparece como Yo no estoy... tu pantalla. Pinchas sobre ella y le das a compartir. No. Bueno, da igual, lo hacemos de la otra manera. Sara, O si sí, quieres, ¿no? lo comparto yo y... Es que no soy capaz, porque además encima, es que si lo hago así, no voy a poder ver los comentarios de ellos. Lo hacemos de la otra manera y ya está. Sí. ¿Me paso para atrás? Sí. Me paso para atrás y lo ponemos así. No hay ningún problema. Luego, si quieren tenerlo en la presentación, yo te lo paso y se lo pasas a ellos. Así que eso no hay ningún problema. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño juego. Vale, vamos a ver. Vamos a ir poniendo estos alimentos que tengo aquí, ¿vale? Dentro del índice glucémico que creáis que tienen. Irme diciendo qué índice glucémico creéis que tiene cada alimento. Vamos a ir poco a poco y me vais diciendo vosotros qué índice glucémico tiene cada alimento. Vale. Un momentito, que es que corréis mucho, por Dios bendito, vamos a ir un poquito más alto. Yo voy a decir los alimentos. Vale, empezamos con las uvas. ¿Qué índice glucémico tienen las uvas? ¿Dónde lo vamos a poner? Uvas, hola, uvas. Alto, Pili me dice que bajo. Alto. Medio, alto, vale. Pues las uvas tienen un índice glucémico bajo. ¡Sorpresa! ¿Pero cómo puede ser? Pues sí, tienen un índice glucémico bajo, tienen un 45, ¿vale? O sea, acordaros, menos de 55 bajo, entre 55 y 70 medio y más de 70 alto, 70 y 100. Pues tienen un índice glucémico bajo. Están en 45. ¡Anda! Vaya sustito nos hemos dado, ¿eh? No sabemos tanto. Claro, es que luego esto es esto. Que la gente nos va diciendo las cosas y yo me creo lo que me dicen todo el mundo. Y estamos acostumbrados a pensar que la uva es que, claro, es que tiene muchísima azúcar. Pues tampoco tiene tanto. El índice glucémico no es muy alto. Ahí las has dado. Ahí las has dado, Carlos, ahí las has dado. Vale. Muy bien. Siguiente, las nueces. Esa os la he dicho yo antes, así que, claro, qué listos ahora. Las nueces. Porque ya lo he dicho yo antes. Entonces ahora esto ya es muy fácil. Eso a mí ya no me vale. Vale, pues las nueces tienen un índice glucémico bajo. Efectivamente. Las nueces tienen un 15, además es bajísimo. Comer nueces es maravilloso, nos las tenemos que comer todas, porque las nueces son maravillosas. Tienen omega 3, tienen una cantidad una composición nutricional que es increíble. Que, por cierto, otra de las cosas que hago en mi página es poner la composición nutricional de los alimentos y echarle un vistazo, que es una maravilla. Vale, la calabaza. Sí, frutos secos en general. La calabaza, medio, alto, medio, alto, medio, alto, alto, medio, 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 alto, medio, alto, alto, medio, 1,70 más o menos, 1,75, estamos ahí en estándar. Pues alto, ¿vale? La calabaza tiene un índice glucémico alto, la calabaza está en 75, o sea que es un índice glucémico alto. Los higos. Los higos, alto, 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 medio, alto, 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 todo alto. ¿Qué altos son los higos? ¿Cuántos altos son los higos? Diego dice que bajo, Alberto dice que bajo, los demás medio, no lo sé, bajo me lo creo. Pues el índice glucémico es bajo. ¡Anda! ¡Que me pasa lo mismo que con las uvas! ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, tienen 35. Es decir, es un índice glucémico bastante bajito, ¿eh? Bastante bajito. Fibra, toda la que tienen, que es maravilloso el higo también. ¡Ay, esos higos! ¡Qué rico, por favor! Vale. El melón. ¿Dónde metemos el melón? Medio, 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 alto, bajo, bajo. Ya no lo sé, me estoy volviendo loco. Este chico me está tirando por tierra todo lo que yo pensaba. Medio, medio, no altísimo. Medio, medio, el melón lo tenemos en 60, índice glucémico, así que está en el medio. ¿Y la sandía? Ahora que la tenemos ahí delante, ¿dónde metemos la sandía? Esa la he dicho antes, así que ya no vale también. Alto, 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 bajo, bajo, bajo. Donde bajas, no bajes tanto, que tienes que subir más. Efectivamente, alto. La sandía tiene un 75 en índice glucémico, ¿vale? Que luego vamos a ver qué pasa.
Pero la sandía tiene un índice glucémico alto, es de las cosas que más índice glucémico alto tiene, el que más alto tiene índice glucémico, un 75. La patata cocida. ¿Dónde vamos a meter la patata cocida? Medio, bajo, alto, 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 medio, alto, porque ha cambiado todo, me está volviendo loco. Medio, bajo, medio, ¿vale? Medio y además medio alto, yo diría. Tiene un 65 la patata cocida. O sea que es un índice glucémico alto. ¡Ojo! Que eso no quiere decir que sea mala, que la patata es maravillosa también, ¿eh? Quitamos el miedo a la patata también. Vale. El pan integral. ¿Dónde metemos el pan integral? Pan integral bajo. El pan integral me está explotando la cabeza, ya no sé qué decir. Me estoy volviendo loco. El pan integral bajo. Efectivamente, el pan integral bajo. Tiene un índice glucémico de 40. La yuca. ¿Dónde metemos la yuca? Venga. El normal alto, acordaros. El pan normal es medio. El pan normal es medio. Tiene 65. El pan blanco. La yuca bajo, medio, bajo, medio, medio, bajo, medio, bajo, bajo. ¿Vale? La yuca tiene un índice glucémico bajo, está en 55, está ahí en el límite justo, ¿vale? Pero se considera que tiene un índice glucémico bajo. El maíz. Alto, bajo, alto, medio, alto, 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 alto. También tenemos mucho miedo al maíz, ¿vale? Medio, ¿vale? El índice glucémico del maíz es medio, son 65. Y por último, el arroz integral, ¿dónde le vamos a meter? Carmen, es que lo estás aceptando todo. Carmen es una de mis alumnas privilegiadas porque lo está aceptando todo. Medio, 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 alto, alto, medio, alto, alto, medio, 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 alto. El arroz integral, perdón, la zanahoria, ahora la digo, Alejandra, ahora la digo. Vale, la zanahoria, ahora la digo, la zanahoria. El arroz integral, el arroz integral tiene un índice glucémico bajo. Sorpresa. Está tirando a bajo medio porque está en 50, pero tiene un índice glucémico bajo, ¿vale? El arroz integral, ojo, que no estamos hablando del arroz blanco, tiene un índice glucémico medio. Ah, vale, perdón, que nos falta la zanahoria, que me falta la zanahoria. La zanahoria tiene un índice glucémico bajo, ¿vale? Obviamente, la zanahoria tiene un índice glucémico bajo, está en 30. El kiwi tiene un índice glucémico bajo también, ¿vale? Que lo han preguntado por ahí, no me acuerdo de todo de memoria. Meteros en la página, le echáis un vistacito, que está casi todo ahí puesto, precioso, que me lo ocurre un montón. Así que echadle un vistacito a la página, que seguramente lo vais a ver. Vale, ya está todo. Efectivamente, y entonces, ¿por qué algunos alimentos que tienen índice glucémico bajo me suben tanto la glucémica? Pues, ¿por qué? Porque no es lo mismo. Primero, esto no son matemáticas, que ya lo hemos dicho. Segundo, a mí lo que me funciona no te va a funcionar a ti. Tercero, que a mí me suba, me puede subir mucho y a otros no. Pero tenemos que tener en cuenta la otra cosa de la que vamos a hablar ahora, que es que hemos hablado del índice glucémico, pero lo siguiente es la carga glucémica, ¿vale? ¿Qué es la carga glucémica? La carga glucémica es un numerito, ¿vale?, que se calcula multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de hidrato de carbono que voy a comer de ese alimento. Échale y dividiéndolo entre 100. ¡Hala para allá! O sea, de fácil nada. Es decir, lo que nos va a dar es un dato más real, ¿vale?, de cómo influye en nuestros niveles de glucosa. Esa carga glucémica nos da un dato bastante más real. Bastante difícil, pero bastante más real. Nos da un valor que considera la velocidad a la que llega a la sangre ese alimento, ¿vale?, junto con la cantidad de hidrato de carbono de esa porción que me estoy comiendo, ¿vale?, junto con la cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Nos da una mejor previsión del efecto glucémico que está haciendo ese alimento. ¿Qué tenemos? Carga glucémica alta, carga glucémica media y carga glucémica baja. Lo mismo que con el índice glucémico, carga glucémica alta quiere decir que el efecto glucémico va a ser más alto, es decir, que me va a subir más el azúcar. Os voy a poner un ejemplo, a ver si con eso, ¿vale?, lo entendéis un poquito mejor, porque es verdad que esto es un concepto que es bastante complicadito de entender. La sandía, ¿vale? La sandía tiene un índice glucémico de 75, es decir, un índice glucémico alto, ¿vale? Pero si nosotros nos comemos 100 gramos de sandía, ¿qué pasa? Que 100 gramos de sandía tienen muy poquito hidrato de carbono, ¿sí? 100 gramos de sandía solamente tiene 5 gramos de hidratos de carbono. Con lo cual, si yo multiplico 5
por 75 y lo divido entre 100, me sale 3,75. Es decir, que la sandía, a pesar de tener un índice glucémico alto, tiene una carga glucémica baja, con lo cual no me va a subir la glucemia tan rápido. Sí, yo también lo pienso, Javier, que debería de quedar indicada, pero demasiado que estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo ya. ¿Vale? ¿Lo habéis medio entendido? Es un concepto que no es tan fácil de entender, ¿vale? Que a mí me cuesta. O sea, que es un concepto que no es tan fácil de entender, pero espero que lo hayáis podido entender. ¿Cómo has llegado al 5? Vale, 100 gramos de sandía, esto es en ración, ¿vale? En composición de alimentos. 100 gramos de sandía, prox, tienen 5 gramos de hidratos de carbono. Es decir, a la hora de medir raciones de hidratos de carbono, ¿vale? Yo sé que una ración de hidratos de carbono de sandía son unos 200, 220 más o menos hidratos de carbono. Con lo cual, 100 gramos de sandía tienen 5 gramos de hidratos de carbono solamente. ¿Qué es la porción que yo me voy a comer? 100 gramos. En caso de que me vaya a comer 100 gramos, ¿vale? 100 gramos de sandía tienen 5. Si yo multiplico 5, como tenéis aquí en la presentación, multiplicando el índice glucémico de la sandía, que son 75, por la cantidad de hidratos de carbono que yo me voy a comer en esa porción. Es decir, 5 gramos de hidratos de carbono y lo divido entre 100, me sale 3,75, que tiene una carga glucémica baja. Gracias, Elena. Amo. Ya lo sabes, además. Sí, Inma, más o menos así. Perfecto, muy bien. Qué maravilla. Yo ya me duele la garganta de tanto hablar, Dios mío. Uy, va, son las 7:20. Madre mía, se me va a pasar. Vale, pasamos a la unidad grasa-proteína, que encima es de las cosas que más miedo dan. Aunque solamente os voy a explicar el concepto, ¿vale? No os voy a explicar nada más porque, como os he dicho, para cualquier modificación, pauta de insulina y demás, tenéis que ir a vuestro personal sanitario. Maravilloso, aunque ahora estén los pobres como están. Estamos como estamos. Vale, siempre se ha dicho, ¿vale? Si pasamos ahora a... Perdón, que lo vamos a cambiar aquí. Que nosotros vamos a contar, nos vamos a poner la insulina en función de los hidratos de carbono que nos vayamos a comer, ¿vale? Yo siempre a los pacientes les digo, bueno, pues los hidratos de carbono es lo más importante, tenemos que contar los hidratos de carbono, pues te voy a enseñar a contar hidratos de carbono, ya más adelante hablaremos de otras cosas, tenemos que... hablando de raciones, es mi página, perdón, que no os lo he dicho todavía, hablando de raciones, esto con el arroba por delante. Bueno, pues nada, hablando de raciones, que no me deja escribirlo, no me preguntéis por qué. Sara, si puedes tú, escríbelo tú, que a mí me deja. Vale, siempre se ha dicho que tenemos que contar los hidratos de carbono, ¿vale? Y que nos tenemos que poner la insulina en función de los hidratos de carbono que nos comamos. Vale, pues desde hace un tiempo, de repente, se dieron cuenta, porque la ciencia avanza un montón, de que eso no es solamente eso, sino que cuando tú comes una comida que sea muy consistente, es decir, que tenga mucha cantidad de proteína y de grasa, eso también afecta, amigo. Es que ahora, cuando yo me como una paella, una pizza, un cocido, ¿vale? De estas comidas que son copiosas, que también podéis comer, no nos olvidemos de eso, ¿vale? Eso también nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Pues a las 2-3 horas de haberla comido, tú te sientas delante y dices, yo me voy a comer mi pizza. Y yo he contado mis raciones de hidratos de carbono y la pizza tiene 4 raciones de hidrato de carbono. Con lo cual, como mi ratio, que de eso hablamos en el webinar anterior, como mi ratio es 1:1, ¿vale? Yo me como mis 4 raciones, me pongo mis 4 unidades de insulina, ¿vale? Hasta ahí, perfecto, maravilloso. Y yo llego, me como mi pizza, no me va a pasar nada, y a las 3 horas me mido y tengo 275. ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¡No funciona! ¡Por Dios bendito! ¿Pero qué está pasando? Vale, pues ¿qué ha pasado? Que resulta que se ha visto que la grasa y la proteína se transforman en glucosa. Al cabo de un tiempo pasan por el tubo digestivo, patatán, patatán, se van hacia un lado, se van hacia el otro, se van para donde tienen que irse, se transforman en una cosa, se transforman en otra y al final terminan convirtiéndose en glucosa también. Con lo cual nos aumenta la glucosa y nos hace una hiperglucemia a las 2-3 horas más o menos de haberla comido. Vale, eso es lo que se llama unidad grasa-proteína, ¿vale? Entonces, se estableció una unidad grasa-proteína, los científicos estudiaron mucho esto y dijeron, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No sé qué. Vale, estamos hablando siempre de comidas que sean muy copiosas, ¿vale? Que sean muy consistentes, una pizza, un cocido, una lasaña, algo que tenga mucha cantidad de proteína y de grasa como para tenerla en cuenta,
No si es algo que tiene una cantidad muy pobre en proteína en grasa, que son grasas saludables y que no tienen mucha y demás, pues entonces no lo vamos a tener en cuenta. Pero cuando vamos a comer este tipo, entonces sí. Vale, pues entonces se estableció esta unidad grasa-proteína, ¿vale? Que lo que hicieron fue establecer que más o menos cada 100, 150 kilocalorías de grasa-proteína nos va a contar como si fuera una ración de hidratos. Toma ya. Es decir, que tú tienes que saber los gramos de proteína que tienes en un plato. Cada gramo de proteína lo multiplico por 4 porque un gramo de proteína tiene 4 kilocalorías. Tienes que saber la grasa que tiene el plato. Cada gramo de grasa lo multiplico por 9 porque 9 gramos de grasa, porque cada gramo de grasa tiene 9 kilocalorías. Eso lo mido. Cada 100 me subo una... Bueno, una locura, ¿vale? Es una locura, es algo que a mí particularmente me parece dificilísimo de entender y de hacer, no más para personas que no tienen un manejo de diabetes tan rápido, que no están tan encima o que encima no lo tienen tan en cuenta, ¿vale? Y échale tú encima si estamos hablando de alimentos que están etiquetados, pero tú dime los fritos, los rebozados, todo lo que no esté etiquetado. Imposible, ¿vale? Es muy difícil. Es algo que es súper difícil, que no me va a hacer la vida nada fácil, que me voy a volver loco si tengo que estar contando exactamente todo, ¿vale? Y que además, estamos hablando de principio que esto no son matemáticas, ¿vale? Que no es nada fácil entender todo esto. Que esto, no todo el mundo le va a funcionar, la unidad grasa-proteína, porque hay gente a la que le funciona la fórmula que les dan y a otra gente que no le dan. Que es diferente en cada persona, que lo que a ti te va a funcionar a mí no me va a funcionar, con lo cual no me puedo copiar del de al lado como en el examen. Que si yo hago ejercicio, lo tengo que tener en cuenta porque también me va a afectar. Es decir, si yo, por ejemplo, un día voy a hacer ejercicio y luego me como la pizza por la noche, tengo que saber que si he hecho mucho ejercicio no tengo que modificar casi nada porque puedo tener una hipoglucemia. Que dependiendo de la cantidad de grasa y de proteína que haga, me va a afectar más o menos, efectivamente, Elena, un doctorado. ¿Vale? Con lo cual, ensayo y error. Tenéis fórmulas para poder hacerlos, yo no puedo contarlas aquí, ¿vale? Tenéis que ir a vuestro personal sanitario para que os diga qué podéis hacer o qué no, ¿vale? Pues bueno, pues al final hay fórmulas de cómo pincharte o no pincharte, de si pincharte 2 veces o no, de cómo hacerlo, ¿vale? Pero eso tiene que ser vuestro profesional sanitario que os paute cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que la unidad grasa-proteína hay que tenerla en cuenta siempre, hay que contarla, ¿vale? Cuando vayamos a hacer comidas muy copiosas o por lo menos que sepáis qué es lo que pasa, ¿vale? Que sepáis que si tenéis picos de hiperglucemia al final, después de haber comido una comida tan... sí que ayuda el ejercicio. Una comida tan copiosa nos va a pasar por eso, porque esa grasa y esa proteína se transforma en glucosa y nos va a afectar, ¿vale? Que tengáis en cuenta que el ejercicio influye siempre, ¿vale? No siempre de la misma manera, que a cada persona le influye de una manera diferente y sobre todo que la diabetes no son matemáticas, que esto es ensayo y error siempre y que aprendas de ti mismo con tu libretita, yo es que soy mucho de escribir, de lápiz de boli, ¿vale? Y que sepas qué te puede pasar a ti y qué no te puede pasar a ti, ¿vale? Porque al final eres tú el que va a controlar tu diabetes, eres tú el que va a saber cómo puedes hacer o cómo no puedes hacer, pero que sí que tengáis en cuenta que tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que sí que sepáis que tenéis que tenerlo en cuenta. Porque te va a afectar y no vas a saber por qué, ¿vale? Porque tú estás diciendo, yo estoy contando mis raciones de hidratos, yo me estoy poniendo la insulina que me tengo que poner, que además sé que es esa porque tengo un control perfecto, y hoy que me he pasado con la pizza, vaya, ahora tengo un 300. ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo. Es porque esa grasa y esa proteína que me he comido nos va a afectar. Pues muchísimas gracias, Sergio, porque ha estado muy, muy interesante. Yo espero, y por los comentarios que voy leyendo, creo que he aportado mucho. Y nada, seguiremos contando contigo para hacer más webinar. También comentarles a todos, próximamente haremos uno de tiempo en rango. Ya, si estáis inscritos en la newsletter, os llegará un email avisándoos. Y si no, también por nuestras redes sociales. Si hay algún tema también que queráis ver, pues no sé, en el próximo webinar con Sergio, por ejemplo, también os invito a que nos lo hagáis saber a través de nuestro Facebook. Y por lo demás, muchísimas gracias, Sergio, que ha sido un placer tenerte hoy de nuevo con nosotros. Gracias a todos los que habéis asistido y esperamos veros muy pronto, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos por haberme escuchado este ratito. Gracias a vosotros, gracias Sara, gracias a Abbott por contar conmigo y por ayudar a la gente como lo ayudáis. De verdad que esto es una maravilla y espero veros en el siguiente. Seguro que sí. Nos veremos muy pronto, ya os iremos avisando. Un saludo a todos y mil gracias. Hasta pronto.